Hola, hola, qué gusto estar con ustedes una vez más en nuestro espacio devocional, donde aprendemos de la palabra del Señor y donde enriquecemos nuestra vida, ahora con el Evangelio de Juan, que tanta riqueza nos ha venido otorgando. Y hemos decidido que los días martes vamos a cambiar el formato de nuestro devocional con el propósito de que ustedes puedan participar, hacer preguntas de acuerdo al tema que estamos tratando. Para la próxima semana vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a estar hablando sobre temas de administración de la vida, administración de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros talentos, y eso lo vamos a hacer de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la noche. Pero en nuestro acostumbrado devocional, pues siempre que lo hacemos martes y jueves a las 8 de la noche, los días martes vamos a dar un espacio para que ustedes puedan preguntar y compartir con nosotros. Entonces no nos perdamos estas hermosas oportunidades de seguir creciendo y desarrollando la vida alrededor de la palabra del Señor. En estos días, o por lo menos el devocional anterior y este devocional, nos atañe un tema muy interesante que es la mujer adúltera. Ya nos dimos cuenta por el devocional pasado que este extraordinario relato pues no está en los manuscritos más antiguos y que hasta el siglo IV antes de Cristo hubo mucha discusión si debería estar o no debería estar en el Evangelio de Juan. Gracias a Dios y por inspiración del Espíritu Santo, que no nos cabe la menor duda, pues lo dejaron porque es un episodio que nos cuenta cosas realmente maravillosas. Vimos algunas cosas interesantes como que Jesús se encuentra en una aporía, es decir, el ataque de los fariseos y de los escribas es contundente al traer una mujer tomada en el pleno acto del adulterio y ponerla allí. Y decirle al Señor, bueno, la ley de Moisés nos manda a apedrearla. ¿Qué dices tú? En otras palabras, ponen en el mismo nivel la ley de Moisés y a Jesús de Nazaret, pero no con un propósito sano, sino con el propósito de hacerlo caer o en sus propias enseñanzas o en transgredir la ley de Moisés y hasta la ley romana. Porque a la hora de decir que sí, que era necesario apedrear a esta mujer, pues entonces estaba contradiciendo sus propias enseñanzas que hablaban del amor y de la misericordia. Si dice que además de eso lo hagan, pues está pasando por encima de la ley romana y eso sería grave en ese momento. Si el Señor dice que no cumplan la ley de Moisés, pues se va a echar encima a un montón de gente, entendiendo que Él está invalidando la ley que Dios había dado a Moisés. Entonces realmente es una aporía. Pero el Señor no cae en la trampa ni del un lado ni del otro, sino que contundentemente apela al juicio de la conciencia de ellos. Es a donde el Señor apela, al juicio de la conciencia de ellos. Ni los trata mal, ni se enoja con ellos, ni transgrede la ley de Moisés, ni tampoco transgrede sus propias enseñanzas, sino que contundentemente les dice, bueno, el que no haya pecado, pues tire la primera piedra. Es decir, los puso a reflexionar a ellos con ellos mismos, a ellos con su conciencia, a ellos con su interior. Y uno a uno tuvieron que irse yendo porque se dieron cuenta que no eran mejores que la mujer que habían traído y que tenían en ese círculo de juicio. Jesús fue realmente muy, muy inteligente a la hora de salirse de semejante ataque o de semejante cáscara que le pusieron para que él cayese. Recordemos el pasaje porque hoy queremos decir cosas muy interesantes acerca de este texto. Dice Juan capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices?
Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Bueno, aquí hay una cantidad de cosas muy interesantes que hoy vamos a tratar de observar. Lo primero de ellos es recordar que esta es una literatura eminentemente simbólica a la que debemos descubrir cuál es el significado real. Y ya que está puesto en el Evangelio de Juan, tenemos que recordar que en este Evangelio encontramos, más que la literalidad de los hechos, una simbología muy rica que está inmersa en cada una de las narraciones, de los relatos. Por ejemplo, nos tiene que llamar la atención ver por allí al principio que el Señor se está dirigiendo al Monte de los Olivos, cosa que nos recuerda un episodio inminente sobre la pasión del Señor Jesucristo. El escritor bíblico está teniendo en cuenta que ese lugar es el lugar donde el Señor Jesús tuvo que trasegar, tuvo que vivenciar, que experimentar su pasión. Y aparte de eso, que ese es un primer detalle, Jesús se dirige al Monte de los Olivos. Luego tenemos un detalle interesantísimo, y es que el Señor, a la hora de responder lo que los maestros de la ley y los fariseos le preguntan, está inclinado en el suelo escribiendo con el dedo, y lo hace en dos oportunidades. Primero está inclinado. Cuando ellos le hablan, él se pone a escribir en el suelo, allí inclinado. Cuando le insisten en su respuesta, se pone de pie y vuelve, se inclina y empieza otra vez a escribir. Bueno, algunos biblistas han encontrado en esto un significado cristológico, porque el hecho de que esté como en el suelo es un rebajamiento, y la exaltación, que es ponerse de pie, por medio de los cuales Jesús terminó reconciliando al ser humano con Dios. A toda la humanidad la terminó reconciliando con Dios, que estaba, pues Jesús bajó hasta lo sumo, como nos lo va a decir el apóstol San Pablo, bajó hasta lo sumo, pero también fue exaltado. Entonces, los biblistas que ven en este pasaje algo simbólico, ven esta característica en el pasaje: un Jesús que está en lo más bajo y que reconcilia a Dios con la humanidad, una humanidad prisionera de su conducta o su condición pecadora. Eso es lo que también empezamos a observar en la imagen de la mujer adúltera. Y algo que pues me parece tremendamente emocionante es que esta mujer pasa de la muerte a la vida, porque según la ley ella tenía que ser lapidada. Una mujer encontrada en el pleno acto del adulterio, pues tenía que ser apedreada y morir por lapidación. Ese círculo de acusadores que han traído al Señor Jesucristo a la mujer, la llaman aquí y que la rodean, hay una forma como visual en la que nos están mostrando a una pobre mujer en el centro de un juicio. Hay una imposibilidad de parte de ella de librarse de la muerte. No hay posibilidad de salirse de allí, primero porque hay un círculo de gente que la está enjuiciando, segundo porque está incumpliendo evidentemente la ley de Moisés y está en medio de un pueblo judío que la va a hacer cumplir como de lugar, y que lo que están usándola a ella es como un objeto para hacer caer en la trampa a Jesús. Pero esta mujer está como en una imposibilidad de liberarse, de salirse de la muerte. No tiene muchas opciones. Realmente los maestros y los fariseos han traído a una mujer y no hay muchas opciones de verla que se libere de esta situación
que le va a ocasionar indudablemente la muerte. Sin embargo, ese círculo se rompe por la palabra de Cristo. Fíjese que está como sin salvación, no hay solución para ella, y ese círculo de gente moralista que no ha hecho un propio autoanálisis de sus condiciones y que es el Señor el que les invita a hacerlo antes de tirar la primera piedra, sí es roto cuando no hay posibilidades, cuando ella no tiene ninguna esperanza de salvarse de esta situación. De pronto la palabra de Cristo termina salvándola maravillosamente. Ni incumple con sus enseñanzas, como lo dijimos anteriormente, y tampoco incumple con la ley de Moisés, sino que a cada uno lo pone a cuestionarse sobre ellos, y uno a uno van dejando ese círculo y se van yendo, porque la palabra del Señor los llevó a hacerse un examen de conciencia que lógicamente terminaron perdiendo. No lo pasaron y se dieron cuenta que, aunque no eran adúlteros, a lo mejor, o quién sabe, tendrían otra cantidad de pecados que no les permitiría a ellos arrojar esa piedra que estaban esperando. Pues la visión de la muerte por apedreamiento se sustituye por una mujer que se va libre, que se queda sola con el Señor Jesucristo. Ojalá podamos hacernos la imagen. La imagen inminente es que esta mujer iba a morir a las afueras de la ciudad, pero iba a morir apedreada. Ahora, esa imagen que tendríamos que hacernos termina siendo sustituida por una mujer libre, en la que sale de un círculo de juicio, en la que no hay ahora nadie enjuiciándola, y todo lo contrario, se encuentra solamente con el Señor Jesucristo, quien tampoco evidencia ningún juicio para ella, sino que le da un porvenir que el Señor Jesucristo le está abriendo. ¡Qué espacio tan maravilloso! Realmente, qué escena tan linda, entre una escena de apedreamiento a una mujer que sale caminando libre sin que nadie la esté juzgando, ni siquiera el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, esto es muy interesante, pero por el relato de la mujer adúltera debemos encontrar una simbología muy interesante que seguramente está detrás del escritor bíblico que nos narra este episodio. Lo primero de ellos es que desde los profetas del Antiguo Testamento, la mujer y la mujer infiel, la mujer adúltera, ha sido siempre vista como el pueblo de Israel. Usted revise el Antiguo Testamento y revise los profetas y se va a dar cuenta que en innumerables ocasiones el pueblo de Israel es tratado como una mujer adúltera. Incluso el profeta Oseas tiene que lidiar con que su hogar se convierte en imagen del pueblo. Él tiene una esposa que siempre se va tras otros hombres y le es infiel, y el profeta va, la busca y nuevamente la trae para que siga teniendo su relación de hogar. Pero ella nuevamente se va, y al irse otra vez se va con otros hombres, y el profeta, que la ama profundamente, va y la busca y la trae para que nuevamente restablezcan su hogar. Al final del libro de Oseas, pues vamos a encontrarnos que esa experiencia de Oseas con su esposa es la experiencia de Dios, del Señor, del Creador del cielo y de la tierra, con su esposa llamada Israel. Y eso es lo que él va a decir: siempre esta esposa mía se va tras dioses ajenos, tras Baales, tras dioses falsos, y yo con un amor eterno la estoy siguiendo todo el tiempo. Pues es la misma imagen que nos encontramos aquí. Es decir, que esta mujer simbólicamente puede representar al pueblo de Israel, al pueblo que hasta ese momento es el pueblo de Dios, que se va infiel, que se va tras dioses ajenos, y que es un esposo que le ama, que permanentemente la está buscando. Por eso es que no encontramos dos personajes en el relato. Fíjese que no encontramos ni al amante por ningún lado, como si ella estuviese adulterando sola, y tampoco al esposo. Es muy interesante encontrar que el escritor es sutil
y probablemente intencional al dejar a estos dos personajes por fuera, como que algo le falta al relato, como que el relato está corto, le hace falta algo, pues le hace falta el amante y le hace falta el esposo. ¿Por qué? Porque si es simbólico, el amante van a ser todos esos dioses falsos y paganos por los cuales el pueblo de Israel se había ido y había dejado siempre al Dios verdadero. Y el esposo no aparece porque es un Dios invisible que siempre ha estado detrás de esta mujer, y siempre ese marido invisible, pues podemos entenderlo como Dios. Ahí es donde aparece Jesús para restaurar y para darle una nueva oportunidad a esta esposa infiel. Por eso podemos decir claramente que es un pasaje simbólico que nos va a representar a un pueblo infiel, que nos va a representar a unos amantes falsos, como dioses falsos, como baales falsos, y a un esposo invisible que aparece allí, pero sobre todo a un Jesús perdonador de pecados que termina reconciliando y dándole una nueva oportunidad a esta mujer. Y indudablemente ahora, a la hora de aplicarlo para nosotros, pues también tendríamos que vernos reflejados en esta mujer adúltera, que cuántas veces nos hemos alejado de nuestro Dios, yéndonos tras dioses falsos, tras otras cosas que realmente no valían la pena, y terminamos abandonando a nuestro Dios, siendo enjuiciados por la ley. Pero aparece Jesús de Nazaret, que nos perdona, que nos vuelve a abrir el panorama de vida, y que ahora nos invita a caminar fieles ante el Dios Todopoderoso, que es el esposo del pueblo. Entonces, que el Señor nos ayude para comprender su palabra y para que podamos hoy tener una reconciliación hermosa con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios del universo, y podamos a través de Cristo ser perdonados y tener nuevamente un horizonte de vida bajo su amor y su bondad. Oremos al Señor, y que usted que me está escuchando, que se siente reflejado en este relato, pues hoy hay unas extraordinarias noticias, y es que ha llegado uno que no juzga, que no destruye, y que nos perdona y que nos ayuda a levantarnos, que en su humillación nos ha liberado y ahora se ha exaltado para darnos vida en abundancia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este relato extraordinario, indudablemente inspirado por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tenerlo como parte de nuestra vida y a entender que cada uno de nosotros puede reflejar y puede ser esa mujer infiel. Te hemos dejado a veces por vicios, por ídolos, te hemos dejado por muchas cosas, pero en este momento tú nos invitas a recibir el perdón de Jesucristo y a restaurar nuestra relación con Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Qué extraordinario relato, qué bendición que nos regala el Evangelio de Juan. Me alegra mucho poder estar con ustedes. Dios me los bendiga, Dios me les guarde. No se olviden nuestras distintas transmisiones de nuestros cultos, de nuestros devocionales, y la próxima semana les espero en toda la semana, de lunes a viernes, desde las 8 de la noche, para que podamos compartir ese espacio maravilloso de administrar nuestras propias vidas, de ser mayordomos de nuestra propia existencia. Dios les bendiga, y no se olviden de algo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones.